Bienvenidos todos y todas a esta live del Día Mundial de la Sepsis. Yo me llamo Thiago Lisboa, yo soy el director actual del Instituto Latinoamericano de Sepsis y es un honor y un placer estar aquí con compañeros de tantos países latinoamericanos para discutir este tema que es un tema fundamental en la asistencia a los pacientes. Esta es una semana especial en que tenemos innumerables actividades acerca de la sepsis para reflexionar y pensar en la sepsis como un problema muy relevante de salud pública y que tiene un impacto en los outcomes, ¿no? En los desenlaces de los pacientes muy importante. Y hoy, para esta actividad que buscamos que tenga un alcance en toda Latinoamérica, tenemos aquí a compañeros de varios países que van a discutir acerca de la sepsis basados en un caso clínico que les vamos a presentar. Cada uno con una expertise muy particular, pero todos con muchísima experiencia en la asistencia a los pacientes con sepsis, con la investigación, y creo que todos vamos a poder aprovechar muchísimo de la experiencia de estos compañeros en la discusión de estos casos. También el espacio estará abierto para que cualquier duda, cualquier pregunta pueda ser encaminada por el chat para que podamos discutir y aprovechar a lo mejor este rato que tenemos juntos para hablar de aquello a lo cual nos dedicamos, que es el estudio y el combate a la sepsis. Yo voy a pedir a cada uno de los compañeros para que se presente. Yo creo que no hace falta, ¿no?, que hacerlo de una manera formal. Entonces, por favor, yo ya me he presentado. Yo soy Thiago Lisboa, de Brasil, médico intensivista y director del Instituto Latinoamericano de Sepsis. Sigo yo. Bueno, yo soy Elisa Estelsoro, de La Plata, Argentina. Soy también intensivista y trabajo en el Hospital San Martín de La Plata. Soy Flávia Marrado, yo soy intensivista y trabajo en la Universidad Federal de São Paulo, en Brasil. Y trabajo también junto al Instituto Latinoamericano de Sepsis. Yo no hablo español, mas voy a hacer lo mejor que puder. Buenas tardes, soy Gastón Burgui, soy médico intensivista en Uruguay, trabajo en el Hospital de Clínicas, en la Universidad de República y en el Hospital Maciel de Montevideo. Hola a todos, buenas tardes. Desde México, yo soy Luis Gorordo, soy especialista en medicina de urgencias y medicina crítica del Hospital Juárez de México y director de Fundación Sepsis México. Estoy aquí a sus órdenes. Hola a todos. Marilia Díaz, soy enfermera en San Juan, Puerto Rico, en el Hospital Auxilio Mutuo en la unidad de intensivo. Buen día para todos. Mi nombre es Fabián Jaimes, soy profesor de Medicina Interna, Cuidado Intensivo y Epidemiología Clínica en la Universidad de Antioquia en Medellín, en Colombia. Muy bien, creo que nos hemos presentado. Nosotros desde el Instituto Latinoamericano tenemos esta misión de promover la educación en el combate a la sepsis desde un punto de vista multiprofesional, multidisciplinario, y creo que en este board que hemos montado para hoy, en esta mesa, tenemos ahí representados los varios países, tenemos varias profesiones y varias especialidades, y que podrán entonces tornar muy, muy rico y muy
diverso la discusión. Bueno, ahora empezaremos entonces una presentación del caso clínico que va a servir de base para toda la discusión que vamos a conducir a partir de ahora. Bueno, entonces ahora empezaremos la discusión, cómo proveer la mejor atención a pacientes con sepsis, ¿no? En este grupo latinoamericano en que trabajamos ya dentro de ILAS y una serie de actividades para intentar mejorar, ¿no? Comprender y mejorar cómo es la atención a la sepsis en Latinoamérica. Entonces, creo que lo mejor para esto es basar la discusión en un caso clínico. Como sabéis, tenemos esta live de hoy y tenemos la continuación de esta live mañana, en que algunos puntos van a ser discutidos hoy y otros puntos serán discutidos mañana. Hoy, el primer día, nos vamos a fijar más en el reconocimiento y la reanimación inicial del paciente con sepsis. Entonces, el caso, ¿no? El punto de partida para la discusión es un enfermo que llega a urgencias con el motivo de consulta y enfermedad actual. Es una mujer de 78 años que consultó en la madrugada al servicio de urgencias, un cuadro clínico de 3 días de evolución, de tos con expectoración, fiebre subjetiva y dificultad respiratoria leve. Una semana antes se había presentado una erupción cutánea en un brazo con dolor y algo de calor local. En la consulta por urgencias, en el triaje, le dijeron que probablemente era una foliculitis y le recomendaron limpieza con agua y jabón. Aparentemente no tomaron signos vitales básicos en este momento. Los antecedentes de esta paciente tenía un diagnóstico de EPOC moderado, hace como 15 años, con buena clase funcional. Utilizaba de una manera intermitente 10 miligramos de prednisolona desde hace 30 años, cuando al parecer le habían diagnosticado una artritis reumatoide. En urgencias se solicitan los siguientes exámenes, ¿no? Leucocitos, ¿no? Un hemograma con leucocitos de 16.500, 88% de neutrófilos, una hemoglobina de 15, plaquetas 154.000, una creatina de 1,8, una urea de 32, un potasio de 4,2, un sodio de 136, un cloro 98, un TP de 12 segundos, TTP de 28 segundos, un INR de 1,12, una glicemia de 84, una PCR de 24, un lactato sérico de 5,2 y una bilirrubina de 0,87. El examen de orina es normal en este momento. La placa de tórax con una consolidación en base pulmonar derecha, en ápice pulmonar izquierdo y un pequeño derrame pleural derecho. Los gases arteriales a este momento, ¿no? En aire y ambiente, una FO2 de 0,21, un pH de 7,41, un PCO2 de 40, un PO2 de 60 y un bicarbonato de 20. Bueno, ¿alguien quiere comentar en la presentación de este enfermo, el abordaje analítico que se propuso? Algunos compañeros quieren empezar por ahí. Me llaman la atención varios de los hallazgos y su correlación con la clínica. Evidentemente es un paciente que tiene una infección respiratoria, ¿no? Caracterizada por los cambios que ya se dijeron al inicio, además de la radiografía de tórax, pero que este paciente ya tiene una repercusión orgánica a considerar, que es la falla renal aguda, bueno, probablemente aguda. Ya tiene elevación de la creatinina y de nitrógeno ureico, y que además, si observamos las plaquetas, también están en un límite inferior, vaya, no están oficialmente bajas, pero sí llama la atención ese descenso hasta un borde. Si a eso le sumamos un paciente que también está pues con una presión arterial de oxígeno de 60, que podría considerarse también limítrofe dependiendo
la ciudad, la altura y las características geográficas, pues. Entonces, creo que son los estudios básicos mínimos que un servicio de urgencias debe realizar cuando se enfrenta a un paciente con una infección pulmonar de la comunidad, con o sin factores de riesgo del paciente, ¿no? A mí me gustaría, pensando a futuro, tener algún otro marcador que sirva como base para quien lo va a atender después de urgencias. Y algo que hemos sugerido en muchas ocasiones es que urgencias sea quien toma una procalcitonina de ingreso, que después, que en ese momento no sirve para mucho, pero que después, 1, 2, 3 días después, podríamos ver el delta de procalcitonina y decidir si el tratamiento antibiótico iniciado aquí fue adecuado. ¿Y alguien podría comentar algo sobre el triaje de este paciente? ¿Cómo quedaría desde un punto de vista de evaluación de gravedad, ¿no? ¿En qué nivel de cuidado se podría poner este paciente a la llegada y para el acompañamiento? Bueno, mira, yo podría comentar lo siguiente, ¿no? Para empezar, que esta es una paciente de riesgo, porque tiene 78 años y eso implica que hay una disminución de la reserva fisiológica. Entonces, eso ya es una primera cuestión para tener. En segundo lugar, que tiene comorbilidades. Es una paciente POC, aunque con una buena clase funcional, pero además, por tener una enfermedad del colágeno, toma corticoides. Y eso ya también es una señal para nosotros para pensar en una posible reposición de los corticoides en algún momento, ¿no? Entonces, eso es otro factor que la hace particular. Ahora, cuando uno la mira, esta paciente con una posible neumonía, con un distractor previo, porque esa foliculitis que ahí estuvo dando vuelta, que parece que quedó en la nada, pero ahora parece tener una neumonía. Entonces, esta paciente cumple con los criterios de sepsis, de la definición sepsis 3, porque tiene 2 fallas, es decir, tiene un punto, si no me equivoco, de creatinina y tiene un punto de SOFA, ¿no? Y otro punto por la PAFI, que yo hice la cuenta, creo que es menor de 300, 285. O sea que cumple con la definición de sepsis por la definición sepsis 3 y una paciente con 78 años, insisto, reserva fisiológica disminuida. Y con algo ahí que llama mucho la atención, que es la hiperlactacidemia que tiene. La paciente parece estar bien desde el punto de vista hemodinámico, si no, supongo que nos hubieran dicho si estaba hipotensa o no. También parece estar bien desde el punto de vista del sistema nervioso central, porque si no dicen nada, uno asume que tiene 15 en 15 de Glasgow. O sea, uno mirando las ventanas, ¿no? Mira la ventana de la perfusión del sistema nervioso central. De la piel no tenemos ningún relleno capilar, ninguna descripción de Mottling, así que uno podría decir que esa segunda ventana más o menos funciona. Sabemos que hay un compromiso renal, una disfunción renal, que quizás ese 1.8 para una mujer de 78 años tiene otras implicancias, ¿no? Porque un 1.8 en un hombre joven está bien, está aumentado, pero acá seguramente en términos estrictos debe corresponder a un filtrado glomerular más bajo. Y tiene esa hiperlactacidemia, que es un marcador muy importante, por lo menos de pronóstico para empezar. O sea, ya sabemos que esta paciente tiene chance de que le vaya mal. Ahora, después podemos discutir, ¿no?, las causas del aumento del lactato, ¿no? Si esto es lactato anaeróbico, si tiene un componente aeróbico, probablemente lo tenga también. Pero el lactato, sea por la causa que sea, si algo que nadie discute es su capacidad pronóstica. Entonces yo pienso que por todas estas cuestiones, quizás esta paciente no debería estar en una sala de clínica. Esta paciente requiere controles muy estrechos porque tiene alta chance de descompensación por todas estas cuestiones y debería estar en una sala de terapia intermedia por lo menos, de cuidados intermedios. De acuerdo. Quisiera agregar, en la historia previa es importante el concepto de la consulta previa por la lesión, por la aparente infección cutánea, de la cual no tenemos información ni acerca del estado clínico en ese momento, ni acerca de las recomendaciones que se dieron a la señora o a su familia con respecto a señales de peligro que obligasen a consultar de una manera oportuna.
Entonces ahí hay un punto que es importante resaltar, y es que esta señora estuvo ya en un servicio de urgencias previamente, porque lo que se describe en la historia, y eso indica que en ese momento debía haber tenido, si hubiera beneficiado de una indicación, primero de un examen cuidadoso y segundo de una indicación un poco más clara en cuanto a qué señales de peligro pudiese haber con respecto al deterioro de su infección. Y lo segundo que también me parece importante resaltar acá en este momento de la atención y en orden pues como con los comentarios de Alicia y de Luis es la información tan importante del solo examen físico del ingreso a urgencias. Miren que acá tenemos los resultados de los exámenes a las 3 horas, pero no tenemos una evaluación juiciosa de aspectos tan sencillos como las constantes vitales, la frecuencia cardíaca con la que llegó, la frecuencia respiratoria, de lo que ella llegó la consulta era una dificultad respiratoria, la presión arterial, cosas muy sencillas como el llenado capilar que vamos a ver que nos va a ayudar de una manera muy sencilla, adicional al lactato y probablemente a estos otros marcadores para mirar la calidad de la respuesta que tenemos en el paciente de acuerdo con la intervención que hacemos. Entonces, de acuerdo con Elisa, que su edad, sus condiciones de base y probablemente los hallazgos del examen físico sugieren que esta señora requiere una atención un poco diferencial, por lo menos en una unidad de cuidados intermedios, en una sala de observación especial en la cual se sigan no solamente estos laboratorios, sino de una manera mucho más estrecha los hallazgos de su examen físico. A mim me chama a atenção que não temos muita informação sobre o momento da triagem por la enfermagem deste paciente, mas o pressuposto é que estava tudo normal, o exame físico, e que por isso talvez este paciente tenha se levado tanto tempo para se obter os exames de laboratório e não se tinha pensado em sepse lá ao momento da triagem. O que penso é que em um paciente com esses antecedentes, é que o quadro clínico se sugeria que se fosse numa pneumonia, provavelmente o mais correto seria se abrir um protocolo de sepse já de início, e que isto deveria já ter se feito, disparado os exames mais rapidamente, e se questionado até se não era o caso de se administrar antibióticos mais precocemente. É somente um ponto que não sei se concordo muito com Elisa. Acho que a LOSOFA, que se define sepsis, é um score para se usar em estudos epidemiológicos, em estudos clínicos de tratamento, e que não se deve calcular necessariamente o LOSOFA score de pacientes com suspeita de sepsis à beira do leito, porque o que vale é a presença ou não de qualquer disfunção orgânica que seja ameaçadora à vida. Esta é a definição de sepse 3, é qualquer disfunção orgânica ameaçadora à vida, e acá eu vejo pelo menos 3 que são ameaçadoras à vida. Nós temos duas, falar, porque não há um quadro clássico de disfunção respiratória neste momento, mas nós temos um paciente com disfunção renal e claramente com sinais de hipoperfusão ou com hiperlactatemia, se há hipoperfusão ou não, mas neste momento, este lactato, em princípio, deve ser encarado como a presença de hipoperfusão. Então, este paciente tem claramente uma hipótese, neste momento, de sepse, independente de quantos pontos ele tem ou não tem em the SOFA score. Y yo creo que esta es una discusión muy, muy importante y podemos volver a ella en relación a la definición, ¿no? Me gustaría oír de Marilia, a lo mejor desde el punto de vista de enfermería, cómo ve la cuestión del triaje de estos pacientes. Pues mira, hay varias cosas que me llaman mucho la atención. Primeramente, que la paciente la primera vez que visita la sala de urgencias no tenemos unos signos vitales, y realmente cualquier paciente que pasa por una sala de urgencias necesitamos tener unos signos vitales, nos van a ayudar para poder comparar en un futuro si podemos tener ese acceso a ese récord anterior, a ese expediente anterior,
y nos va a permitir saber, ¿verdad?, cómo va la paciente en su deterioro. Otra cosa que me llama mucho la atención es enfermería. Si hay una de las prioridades que nosotros tenemos que tener es la educación a paciente y familia. Fue educada la paciente sobre un cuidado local con agua y jabón, pero ¿qué educación le dimos con respecto a temperatura? Señales básicas que todos podemos estar pendientes en la casa sin necesidad de ningún equipo. Algo tan sencillo como que la persona está durmiendo demasiado, siempre está cansada, no tiene el ánimo usual que tenía esta persona. Si tenemos para tomarle temperatura, si tiene fiebre, y esos son datos que nos pueden decir si este paciente con una lesión que parece simple va mejorando en su condición o si va empeorando, si la herida o si el área ha tenido secreciones, si se mantiene caliente, cuántos días más debe estar caliente antes de volver a acudir a un médico. Así que la parte de educación ciertamente es algo que tenemos que atacar para evitar que la paciente llegue una semana después con tanto deterioro y podamos entonces agarrarla antes y poderla trabajar antes y evitar que llegue a este punto donde ya necesita de unos cuidados intermedios, unos cuidados mucho más específicos y así poderla manejar, ¿verdad?, antes de llegar a la institución hospitalaria. Perfecto, perfecto. Comentar una pequeña cosa que me parece, yo estoy de acuerdo con Marilia en cuanto a la educación, estoy de acuerdo con Flavia en cuanto, sin duda, que esto es una sepsis grave y debemos activar rápidamente todos los protocolos de asistencia. Pero me parece que esta historia tiene algunos elementos que hacen que probablemente en nuestros países o en varios de los centros donde nosotros trabajamos, eso se dificulte y retrase bastante la puesta en marcha de medidas terapéuticas. Porque cuando nosotros, o si nosotros vamos esquemáticamente a pensar en sepsis y pensamos en Quick SOFA, por ejemplo, esta paciente probablemente tenga un solo punto de Quick SOFA, ya que solo la polipnea o la frecuencia respiratoria aumentada es lo único que tiene, porque la tensión es normal, no se describe una alteración de conciencia, por lo tanto, frente a todos los parámetros normales y solo lo respiratorio, probablemente si alguien se encasilla en eso y no progrese al diagnóstico de sepsis con el cálculo de SOFA, se dificulte y se retrase la activación de protocolos que en este paciente yo creo que son vitales. Y lo mismo pasa a nivel prehospitalario si queremos ir al SOFA. Para calcular el SOFA en este paciente probablemente necesitemos de paraclínica que pueda tardar. Es cierto que el lactato acá barre con todo y rápidamente lo podemos obtener, pero el SOFA, en el cual no participa el lactato, si vamos estrictamente al cálculo del SOFA, vamos a encontrar que el paciente tiene 3 puntos cuando tengamos la paraclínica, pero sin paraclínica seguramente va a tener entre 0 y 2 puntos, ya que sí podemos pensar que tiene un PAFI, como dijo Elisa, de 280, lo cual le daría 2 puntos. Si tenemos saturómetro en la emergencia prehospitalaria, ya en la emergencia hospitalaria seguramente esos 2 puntos se los vamos a dar. La parte hepática no la podemos valorar, salvo que haya ictericia, que necesita suponer una bilirrubina mayor de 2. Lo cardiovascular, el paciente presenta una presión media mayor de 70, está con 15 de Glasgow, por lo tanto, creo que hay elementos que nos obligan a tener un alto índice de sospecha, pero que probablemente frente a personal poco experimentado o que se ajuste mucho a las pautas, retrase la puesta en marcha de medidas terapéuticas fundamentales. Perfecto, Gastón. Gracias. Bueno, vamos avanzando en el caso y luego volveremos a algunos de estos puntos que son muy importantes. Entonces, basado en estos resultados, se ordena hemocultivo, urocultivo, la paciente es hospitalizada en una sala de medicina interna y se inician antibióticos. La primera dosis de antibiótico se elige el ceftriaxona, es administrada al ingreso del enfermo e implanta. Bueno, ahora podemos discutir algunos puntos importantes de ese abordaje inicial a este paciente, ¿no? Hemos empezado la discusión ahí durante el caso para tener muy presente las informaciones clínicas, pero ahora creo que estos puntos de discusión son importantes para que podamos ampliar un poco y pensar
cómo esto pasaría, ¿no? Donde trabajamos nosotros, en nuestros países, en nuestros hospitales, en el cuidado de estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son los datos de alarma que el personal sanitario debe enseñar a estos pacientes o a sus familiares, ¿no? Un poco lo que comentaba Marilia. A ver, si quiere ampliar un poco esta discusión, Marilia, sobre la cuestión de la educación del paciente, del familiar y mismo del staff sanitario, del personal sanitario, acerca de los datos de alarma en el paciente con sepsis. Claro que sí. Es bien importante enseñarle a las personas cómo pueden identificar cambios en sus seres queridos. Los están viendo 24 horas y ellos son los que mejor pueden identificar cuando esta persona no se ve como es normalmente. Es una persona activa y no está tan activa. Cómo está respirando la persona. Ellos no pueden decir si la persona está orientada o no, si se ha perdido en algún momento en su mente y ha dicho alguna frase que les suena a ellos incoherente, que también nos puede dar señales claras, ¿verdad?, del estado de conciencia. Y sobre todo en estos adultos mayores, nos va a ayudar aún más ese familiar, porque sabemos que hay algunos que tienen Alzheimer, que tienen algunas condiciones de demencia, que entonces nos puede enmascarar un poco esos cambios mentales que pudiera presentar al llegar al hospital. Así que el familiar es el primero que nos puede decir qué está viendo. Nadie debe estar nunca completamente solo. Los adultos viven solos, ¿por qué no? Pero siempre debe haber alguien que le pueda dar la llamada y pueda saber cómo está, porque no queremos encontrarnos con llegar a una casa y encontrar ya a la persona inconsciente, como ha pasado en muchas ocasiones que me han llegado ya pacientes sépticos que estuvieron inconscientes en su casa porque vivían solos y nadie se daba la tarea de todos los días darle una llamada y saber cómo estaban. Si la persona ya se sabía que tuvo un problema de salud, como ella, que fue hace una semana a la sala de urgencias, pues entonces ya debemos educar a esos familiares a que no una sola vez al día, pero 2 veces al día le den una llamada, pasen por la casa, verifiquen si está comiendo bien, si la persona ha dejado de comer, si está mucho tiempo durmiendo. Y esos son datos que todos podemos obtener sin necesidad de comprar ningún equipo. No necesitamos un esfigmomanómetro, no necesitamos tener en la casa un oxímetro. Son cosas bien básicas que todos podemos ver. Si la persona adicional tiene todos estos equipos y ahora en este nuevo mundo que estamos viviendo pandémico, yo creo que media humanidad tiene en su casa un oxímetro, y todos tenemos algo de equipo de salud en nuestras casas, o uno tiene un vecino, un amigo, alguien tiene algo que nos pueda prestar, y nosotros entonces tener especial atención con esta persona que ya visitó una sala de urgencias, que ya sabemos que hubo un problema inicial, y estar pendiente por los próximos 3, 4, 5 días cómo va evolucionando. Y todo esto es bien importante enseñárselo al familiar, pero no a cualquier familiar. Tenemos que identificar también quién es la persona que va a hacerse responsable. A veces el que está responsable no es el familiar, pasa en mi país, que tenemos mucha migración y pues los viejitos se nos están quedando solos en el país y sus familiares de 30, de 20 años se están yendo a vivir fuera de Puerto Rico. Entonces, ¿quiénes se están encargando de estos viejitos? Pues otro viejito, ¿no? Viejos ayudando a viejos. Y en vez de tener un familiar, esa persona significativa a veces es el vecino. Y esa es la persona que tenemos que enseñarle a poder identificar todas estas cosas. Si respira muy rápido, no es necesidad de aprender a ser enfermero. Son cosas que podemos evaluar, cómo respira, si se ve cómodo, si se ve tranquilo respirando o si se ve que está fatigoso, que según camina por la casa se fatiga y antes no se fatigaba, tiene tos que antes no tenía esa tos, cómo es esa tos, si se escucha seca, si se escucha con secreciones. Y son detalles que tenemos que ir educando a todo el mundo según vayan pasando por cualquier tipo de proceso, pero también tenemos que educar a la población en general, porque hace un tiempo atrás tuvimos un paciente que fue una oficina médica. Se hizo un procedimiento de rutina, nada extraordinario. Terminó con sepsis en la UCI.
se identificó que el paciente identificó que tenía fiebre, llamó al médico y quien contestó el teléfono, que no fue el médico, le dijo, toma acetaminofén y acuéstate a dormir. Acuéstate a dormir fue que al día siguiente, el paciente vivía solo, lo encontraron inconsciente. Así que hay que empezar a enseñar a la población general cuáles pueden ser las señales de sepsis, aun cuando tú te sientes bien y solo vas a un procedimiento sencillo en una oficina de un médico. O como esta paciente, algo sencillo, una foliculitis, ¿no? Así que la población general tiene que conocer lo que es los cambios en el estado mental, los cambios en patrón respiratorio y los cambios en comportamiento, que son cosas que todos podemos identificar y cualquiera puede llamarle la atención y llevar a este paciente a atenderse antes y evitar que se llegue a complicar y a cómo ha llegado esta paciente ya al hospital que necesita admitirse. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Marilia. Creo que esta es una visión importante, ¿no? Y que tenemos que trabajar para mejorar el reconocimiento, ¿no?, de estos pacientes, incluso antes de que lleguen al hospital. Entonces, yo creo que Flavia y Elisa y Gastón ya han empezado a tocar el punto de la segunda pregunta, que es qué sistema de alerta temprana, ¿no?, de triaje se podría utilizarse en atención prehospitalaria, en urgencias, para reconocer a los pacientes con sepsis, y qué tenemos en este caso que puede llamar la atención y que puede, de alguna manera, creo que Gastón ya anticipó, ¿no?, direccionarnos a un sistema de triaje o a otro, que hay que priorizarse la sensibilidad o la especificidad. ¿Cómo veis este punto? Si pueden retomar ahí Gastón, Elisa y Flavia. Sí, seguro. En primer lugar, creo que todos tendemos a seguir el algoritmo diagnóstico propuesto en el consenso de sepsis 3, ¿no?, en el cual se establece primero utilizar una herramienta de triage, que es el Quick SOFA, sobre todo de utilidad a nivel prehospitalario, a nivel de la sala de internación, y basados en el puntaje mayor de 2 del Quick SOFA, seguir avanzando en el algoritmo hacia el diagnóstico de sepsis. Como dije hace un ratito, esto nos pone en un problema, porque acá, si vamos a calcular Quick SOFA con los datos clínicos que tenemos, encontramos un Quick SOFA de 1, y si no tenemos la capacidad de sospechar que hay una infección realmente y la gravedad de la misma, podemos trancarnos ahí y no activar otras medidas. Por lo tanto, sin duda tenemos que ir hacia el cálculo del SOFA, que en este caso, una vez que tenemos la paraclínica, sí nos permite ya definir claramente o establecer claramente el diagnóstico de sepsis. Me parece que hay otra herramienta que puede ser utilizada siempre, que intuitivamente muchos la usamos, si bien ha sido retirada de la definición, pero creo que clínicamente tiene su utilidad, que es el SIRS, que en este caso, a nivel prehospitalario, a nivel de la emergencia, este paciente se presentaba con sospecha de infección por la fiebre, la tos, la foliculitis, y presentaba una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, fiebre, una frecuencia cardíaca de 94 y 16.000 blancos. Por lo tanto, ya presentaba todos los elementos de SIRS. Y si no tuviéramos la paraclínica, de todas formas, sí tendríamos al menos 3 elementos de SIRS que antiguamente nos permitían avanzar en el diagnóstico. Y creo que si bien SIRS, tenemos que dejar claro que no entra en el algoritmo de sepsis, siempre los elementos de SIRS deben ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar estos pacientes. Sí, de alguna manera... perdón. ¿Sí? Perdón. No, un poco acordando con eso, porque con el tema de respuesta inflamatoria sistémica, por más que sea inespecífica, es un marcador que todos conceptualmente lo tenemos incorporados. Y más allá de los intensivistas, la respuesta inflamatoria sistémica es algo que es tenido en cuenta hasta por los estudiantes de medicina, así que siempre es una puerta de entrada al sistema. Después uno podrá discutir si hay situaciones donde el SIRS, digamos, puede ser negativo, habrá excepciones, por supuesto, pero en estos momentos, o en el momento de esta paciente, o en el inicio, uno siempre tiene que buscar aquellos criterios de máxima sensibilidad, porque lo grave es perderse alguno.
¿no? Entonces, bueno, después se podrá ajustar, ¿no? De acuerdo al esquema que se prefiera o al score que se prefiera, pero el concepto de respuesta inflamatoria sistémica debe persistir, a mí se me ocurre, ¿no? Como de alguna forma, es como un aviso clínico, ¿no? De que algo está pasando. Eu Sin penso dudas. um pouco como Elisa, porque acho que quando a definição de sepsis em sepsis 3 foi posta, ele quick sofa foi sugerido, aquela figura onde se parte de quick sofa, não devemos nos esquecer que quick sofa é um marcador de gravidade. E, naquele momento, não havia nenhuma validação para o uso de quick sofa como uma estratégia de screening. Uma ferramenta de screening, como ha dito Elisa, deve ser sensível. E todos os estudos que se seguiram a sepsis 3 mostraram a baixa sensibilidade de quick sofa. Inclusive, o estudo brasileiro, em que está publicado em Blue Journal, em que nós temos o quick sofa para mais de 10.000 pacientes em banco de dados de ILAS. E só para dar um mínimo exemplo, os pacientes em que se havia disfunção orgânica ameaçadora à vida, portanto, preenchiam o diagnóstico lato sensu de sepsis, 60% deles eram quick sofa negativos e 40% deles morreram em hospitais públicos brasileiros, mostrando claramente o perigo que é o uso de quick sofa como uma estratégia de triagem. Portanto, o ILAS hoje é que nós pensamos acá, que a estratégia de triagem deve ser sensível. Concordo totalmente com Elisa que em la UCI os critérios de CIS não são buenos, porque são muito sensíveis, mas acá estamos falando de um paciente na emergência. E os critérios de CIS em la emergência são melhores, porque o paciente precisa de uma explicação para estar em síndrome de resposta inflamatória sistêmica. E se ele tem um foco de infecção, isto, em princípio, ele está infectado, e, em princípio, se ele tem fatores de risco, como o caso acá, é idoso, usa corticoides, tem comorbidades, o risco deste paciente tem disfunção laboratorial, que não vai ser detectada por o quick sofa, que somente vê disfunções clínicas, é muito grande. Então, a estratégia que nós acá recomendamos, a estratégia é que a enfermagem seja muito sensível, que os protocolos de sepsis sejam abertos, sim, com base nos critérios de CIS, mas que o médico veja se há risco de sepsis. Risco de sepsis significando comorbidades, idades, fatores de risco para que aquele paciente, mesmo sendo uma disfunção orgânica aberta, como o quick sofa seria capaz de detectar, pode sim estar sob risco de vida, como, por exemplo, por uma hiperlactatemia. Luis, ¿quieres comentar algo también? Sí, muy de acuerdo con todo lo que comentan. Algo que nosotros promovemos mucho es que sí el prehospital utilice herramientas clínicas, porque es difícil que un paciente en casa ya tenga un laboratorio, que sí los hay, paciente que ya fue por iniciativa propia y se tomó una química, una biometría o algo. Y eso podría orientar, pero es más complicado hacerlo de rutina. Pero Quick Sofa sí podría ser una herramienta en el prehospital y solo para el prehospital. En cambio, en urgencias, algo que ha funcionado muy bien son escalas diseñadas para el servicio de urgencias, como SPEED, ¿no? Septic Patient in the Emergency Department, ¿no? A mí me gusta mucho esta escala, este score, es parámetros clínicos y una gasometría arterial que es rápida y que a veces puedes tener el resultado mucho antes que todo el laboratorio, la radiografía, etc. ¿no? Interrogas al paciente, 6 preguntas rápidas, ves la gasometría, 4 parámetros y con eso tienes un puntaje y ese puntaje te puede decir si es un paciente que puede ser incluso ambulatorio con una infección, es decir, no tiene ninguna alarma clínica gasométrica y lo puedes mandar a su casa, o tienes una alarma que te obliga a dejarlo en urgencias para observarlo,
o incluso tienes varias alarmas que te obligan o que te motivan a decir que este paciente va a la terapia intensiva. De hecho, si nosotros sacáramos score SPID en esta paciente, sería una paciente de terapia intensiva porque su mortalidad es mayor al 50% por las fallas y comorbilidades. Entonces, creo que este sistema de triage bien implementado en urgencias nos puede no solamente seleccionar a qué paciente tengo que dejar o puedo mandar con buena educación a su casa, sino que también a cuándo le voy a activar un código sepsis y un protocolo de sepsis y después mandarlo a la terapia intensiva, ¿no? Que es la siguiente pregunta. Yo quisiera agregar, yo pienso que más que recomendar un sistema de triaje específico o complementario a la importancia de un sistema de triaje específico, es la importancia de que esté establecido en cada institución o en cada sistema de salud cuál es la recomendación para el monitoreo y para la vigilancia y para la alerta temprana en estos pacientes. Cada institución, cada sistema, de acuerdo con su disponibilidad de pruebas de laboratorio y con la experiencia de los médicos o de los paramédicos, pueden tener, digamos, experiencias diferentes, pero en conjunto quizás sea más importante, igual que cuando discutimos los protocolos de liberación del ventilador, más que un protocolo en particular, es importante tener un protocolo definido en la institución. Acá debe haber algo similar. Más que tener un módulo de puntaje específico, es importante tener presente que es necesario institucionalizar una herramienta que nos ayude a clasificar estos pacientes. Y a mí me parece que en ese orden de urgencias, prehospitalario, urgencias, cuidado crítico, creo que el orden de prioridad siempre debe empezar por el examen físico completo, por esos elementos sencillos que también están involucrados en el CIRS, pero aún sin laboratorio. Un examen físico juicioso que examine con cuidado las constantes vitales, que ponga mucha atención a que la temperatura puede ser una señal de peligro si está normal o si está disminuida, más incluso que la fiebre, que es a lo que la gente teme comúnmente. El llenado capilar, insisto, tenemos evidencia indirecta del estudio Andrómeda, que lo hicieron en UCI, pero podemos suponer que desde el punto de vista clínico, la aplicabilidad del llenado capilar en urgencias puede cumplir una función similar en términos de identificación de pacientes, no solamente en riesgo, sino que se beneficien de una terapia específica. Y luego ese examen básico sencillo que evalúa signos vitales y manifestaciones básicas de hipoperfusión, también algunos exámenes de laboratorio relativamente sencillos y disponibles en muchas instituciones pueden ayudar a identificar esos pacientes en riesgo. Ya lo mencionó Elisa, el lactato, independiente de la causa por la cual esté aumentado e independiente de si es un instrumento para saber si hacemos una buena reanimación, el lactato aumentado es mal pronóstico siempre. Entonces ahí ya hay una señal de algo que desde el punto de vista del laboratorio me está mostrando la posibilidad del mal pronóstico. Las plaquetas, las pruebas de coagulación sencillas, siempre después de esa valoración inicial exhaustiva en el examen físico. Muy bien. Sí, creo que la discusión es muy buena y creo que el próximo paso que tenemos que tener es dónde quedaría mejor este paciente, ¿no? ¿Dónde podríamos proveer el mejor cuidado a este paciente? Mantenerlo en urgencias, mandarlo inmediatamente a planta o ingresarlo inmediatamente en UCI o en semi-intensivos. Y aquí quizás se podría, ¿no?, puntuar un poco de la realidad que hay en cada sitio, qué sería lo ideal y qué es lo más normal y corriente que pase en vuestros hospitales, en vuestros países. Aquí se podría comentar. ¿Quién quiere empezar? Acho que acá em Brasil, num hospital privado, este paciente iria com certeza para a UCI. E no hospital público, não iria. Ele iria ficar em la emergência e deveria receber a ressuscitação na emergência. Embora eu acho que ele tinha critérios, deixando bem claro,
para ir para uma unidade de terapia intensiva em qualquer lugar que estivesse em Brasília. Mas há uma carestia de leitos nas instituições públicas que, pragmaticamente falando, não acho que ele seria admitido. Sí, creo que es la misma realidad en México, este paciente en un hospital privado o con suficientes recursos, también pueden ser algunos públicos, iría de perdido, por lo menos, a una terapia intermedia, ¿no? Tal vez no requiera un ventilador o aminas o monitoreo invasivo, pero sí monitoreo, o cuando menos con un dispositivo de telemetría a un piso, cuando menos. Pero la realidad es que estos pacientes muchas veces se quedan estancados en los servicios de urgencias durante horas o a veces días, porque urgencia sí tiene capacidad de seguir esa evaluación del que no está grave a grave, incrementar el soporte orgánico y el monitoreo, y entonces pasaría a una terapia intensiva cuando esté de verdad grave, ¿no? Y ese es un problema que tenemos que trabajar mucho en México y en América Latina. Bueno, en Argentina pasaría exactamente lo mismo que ustedes están comentando. Exactamente lo mismo. En el sistema privado seguramente entraría a terapia intensiva esta paciente. En el público quedaría en emergencias, horas, días, y probablemente cuando se deteriorara desde el punto de vista fisiológico de forma más marcada, ahí recién ingresaría a terapia intensiva con suerte. Ahora, habrá que ver, ¿no? Quizás creo que también nos ha pasado todo esto, que con la pandemia de COVID aumentó el número de camas de cuidados críticos, por lo menos en Argentina, estoy segura que en los países de ustedes también, y eso creo que nos va a quedar, ¿no? Como un legado del COVID, y quizás, ¿no? Con esta expansión de las camas críticas que ha habido, en un futuro podamos entonces también ingresar a esta paciente donde se merece, ¿no? En los lugares públicos, por supuesto, me estoy refiriendo. Muy bien. Fabián, ¿en Colombia? Yo no sabría decir, en Colombia el modelo de salud es un poco particular y esa clasificación público-privado se ha venido perdiendo a partir de los sistemas de contratación que hacen las instituciones. Es decir, históricamente aquí existen clínicas históricamente privadas y hospitales históricamente públicos. Pero hoy hay un poquito más de mezcla en el tipo de pacientes que se atienden de acuerdo con el programa de asistencia sanitaria del país. Entonces, quizás acá no podemos hacer tan clara la diferencia entre lo público y lo privado, pero sí es claro que hay una importante limitación en el número de camas de cuidado crítico, de cuidados intermedios. Eso sí es una constante en el país y se exacerbó muchísimo más a partir del problema de la pandemia. Entonces, en un escenario habitual de atención de urgencias en cualquier institución, es probable que esta señora tuviera dificultades para ser atendida en una unidad diferente de atención inicial en urgencias, pero probablemente no por el modelo de pago de servicios, sino por la misma limitación de las unidades de cuidado intensivo. Es muy común que estén permanentemente ocupadas sin posibilidad de admitir nuevos pacientes. Entonces yo creería que la limitación sería más por la disponibilidad de servicio que por el tipo de sistema de pago de salud. Desde el punto de vista clínico, yo coincido con todos que es indudable que esta señora necesita al menos una atención más personalizada en una unidad diferente del servicio de urgencias donde habitualmente se hace la evaluación inicial de estos pacientes. En Puerto Rico, Uruguay, ¿cómo sería? En Uruguay, seguramente, obviamente, esta enferma que ingresaría por emergencia estaría algunas horas en emergencia, pero me parece que un paciente con insuficiencia renal, con una afectación bilateral radiológica, con una oxemia límite, con máscara, yo diría que en pocas horas estaría en una unidad de cuidados intensivos en el sistema público también. Hay diferencias, incluso dentro del sistema público. El sistema también está tensado como en todos nuestros países, pero me parece que al cabo de algunas horas estos pacientes ingresan
dudo que un paciente de estas características quede días o demasiados días, o al menos en la mayor parte del sistema público, me parece. En Puerto Rico iría definitivamente a la UCI, pero va a depender de si hay disponibilidad de la cama. Las UCI típicamente siempre están llenas. Nosotros no ha sido nuestra experiencia el tener más camas de UCI por la pandemia, sino que lo que ha hecho es restarle camas a los pacientes que regularmente recibíamos. Ahora se está recibiendo la misma cantidad de pacientes, pero hay una gran cantidad de pacientes COVID, así que hay menos camas disponibles para estos otros pacientes. De haber la disponibilidad, iría para la UCI, de lo contrario, permanecería en la sala de urgencias hasta que hubiese la UCI y pudiéramos recibir al paciente. Perfecto. Bueno, podemos ver que la realidad en Latinoamérica no es así tan distinta, ¿no? Cuando comparamos lo que habéis dicho cada uno de ustedes, vemos que hay mucho más similitudes entre los países que diferencias, ¿no? Bueno, entonces, ok, está el enfermo, el residente no nos ha pasado todos los datos del examen físico, pero tenemos que la tensión arterial del enfermo está bien, tiene 100 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, con una media de 70, sin hallazgos de aumento del tiempo del llenado capilar, pero tiene aquel lactato de 5,4, ¿no? ¿Cuál debería ser la estrategia general de reanimación hídrica en estos pacientes y para esta paciente en particular? O sea, el paciente no tiene hipotensión, pero ahí tenemos un lactato elevado, el examen físico no llama mucho la atención. ¿Cuál es el abordaje general en el paciente con sepsis, con disfunción, ¿no? Y en esta paciente, ¿qué hay de particular que os parece interesante puntuar? No sé, Elisa, ¿puedes empezar? Sí. Bueno, yo estaba pensando, ¿no?, en el bundle de la Surviving Sepsis Campaign, el bundle de 1 hora, ¿no? Que ustedes recordarán que dice que a los pacientes que tienen presión arterial media menor de 65 o lactato mayor de 4, debería infundírseles 30 mililitros kilos de cristalóide. Esta paciente, según ese bundle, debería recibir 30 mililitros kilos. Ahora, la verdad que este suena como uno de esos casos en que, digamos, una recomendación no debiera ser general para todos, porque uno piensa que, de nuevo, que en un paciente joven con sepsis 30 mililitros kilos no tendría un gran impacto, pero en una paciente con estas características, con disminución de la reserva fisiológica dada la edad, seguramente podría provocar insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Entonces, quizás un exceso de fluidos no sea recomendable aquí, y por otros motivos, ¿no? Porque no solamente por eso, sino porque sabemos que el exceso de fluidos también está vinculado con mayor edema tisular, mayor falla renal, mayor edema pulmonar e insuficiencia respiratoria. Entonces, de alguna forma, los 30 mililitros kilo pareciera que no son la opción ideal para esta paciente, aunque esté recomendado y recomendado por escrito. Pero por otro lado, están esos 5 milimoles de lactato, que, insisto, podrá haber algún componente de lactato no anaeróbico, pero sin duda, en una paciente de estas características uno tiene que apuntar que esto es un marcador claro de hipoperfusión. Entonces, tenemos que manejarnos en esta paciente dentro de un margen muy estrecho, tratando de revertir la hipoperfusión sin caer en la posibilidad del edema tisular. Y en un marco, además, de una paciente que está normotensa y aparentemente con un relleno capilar normal, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que esta paciente no es fácil, no es fácil. Yo lo que haría
sería algún test de respuesta a fluidos, para tener una idea de dónde estamos parados. El problema es que, bueno, esta paciente está respirando espontáneamente, así que muchas opciones no tenemos, y quizás si se pudiera, alguna delta cava le haría, ¿no? Y ver, la verdad, si esta paciente está en estado de fluid responsiveness o no, es decir, si se beneficiaría dando líquidos con y esto tendría un impacto sobre el volumen minuto cardíaco. Entonces, eso es lo que yo haría, porque creo que aquí estamos manejándonos, insisto, en un límite muy estrecho por las características de la paciente. Muy bien. ¿Quién más se apunta? Luis. Yo creo que Lisa lo ha dicho bastante bien. Es evaluar la respuesta a volumen a este paciente y es, creo, una meta o una recomendación de Surviving Sepsis, la versión vigente, que no es aplicable a todos los pacientes. Por supuesto, como muchas recomendaciones, no quiere decir que se tengan que hacer en todos los pacientes, sino para el paciente previamente cardiovascularmente sano. Entonces, evaluar respuesta a volumen y decidir. Probablemente esta sea una paciente que vaya a requerir, por sus características, vasopresor temprano, incluso tal vez algún medicamento inotrópico también temprano, y no tanto volumen de líquidos como otros pacientes. Tal vez en un par de meses sepamos las nuevas recomendaciones de Surviving Sepsis y las cosas cambien, ¿no? Mira, yo pienso que aquí es donde se distingue el intensivista en su totalidad, porque puede evaluar minuciosamente ese paciente, como bien han dicho los médicos que están aquí en la mesa, ¿verdad? Como enfermera he visto cómo médicos intensivistas sí hacen ese screening o esa evaluación minuciosa de cómo mi paciente podría responder a líquidos versus cómo usualmente me llegan los pacientes de la sala de urgencias y estamos hablando de un paciente de 80 kilos y te dicen, pues le reemplazamos líquidos y se le dieron 100 mililitros. Entonces, pues realmente 100 mililitros es un reemplazo de líquidos para un adulto. Y ahí es donde uno se da cuenta que no todo el mundo reconoce lo que es un buen reemplazo de líquidos o cómo saber si mi paciente va a responder de manera positiva a un reemplazo de líquidos. Y empezamos a ver las diferencias en los manejos de cuando estamos hablando del intensivista y por eso es que es importante mover a este paciente a la UCI, ¿verdad? Por todo lo que hemos hablado antes, pero adicional a eso, si yo voy a darle una reanimación con líquidos, yo tengo que tener una evaluación minuciosa del paciente porque en una sala, en planta, ¿verdad? Este paciente le damos una reanimación con líquido y no volvemos a tomarle los signos vitales hasta dentro de 4 horas. Entonces, vimos realmente qué fue lo que pasó con estos líquidos o para cuando ya yo llegue a tomarle los próximos signos vitales, ya voy entonces a tener la paciente con taquipnia, voy a tener la paciente que ha comenzado a desaturar y voy a tener ahora otros problemas. En la UCI, ciertamente, puedo evaluar cuánto está orinándome este paciente, ese egreso urinario me habla también de esa función cardíaca y puedo realmente ver si esa reanimación hídrica va en el camino correcto o si nos estamos yendo demasiado a hidratarla muy rápido y qué tenemos que hacer para evitar sobrehidratar a la paciente y terminar con mayores complicaciones. Perfecto. Flavia, ¿quieres comentar algo? A lo mejor las nuevas guías del Surviving Sepsis Campaign nos van a aclarar este punto. Acho que vamos vê-las em breve, estão para ser publicadas, como alguns sabem, mas eu penso que o bom senso é exatamente como Elisa e Luís haviam dito. As diretrizes são diretrizes, não são regras estritas para serem cumpridas em todos os pacientes. E o bom senso deve valer. O problema é que penso que muitas vezes o bom senso não está valendo. Se há hoje um medo de dar fluidos para os pacientes que não se justifica. Este paciente, ok,
tiene una cierta edad, pero no tiene ningún grado de disfunción cardíaca y tiene claramente un sinal de hipoperfusión tecidual que precisa ser resgatado. Entonces, pienso que debe sí recibir la reposición volêmica. Temos vários estudos que tentam responder se a estratégia em las primeiras horas da sepse deve ser restritiva ou liberal, mas em nenhum desses estudos se dá zero de volume. Mesmo no estudo Clovers, que neste momento está para ser finalizado em los Estados Unidos, em que é talvez o estudo mais radical em termos de estratégia restritiva, ele somente randomizava os pacientes depois de 1.000 mililitros de volume. Então, não dar nenhum volume em uma paciente com 5 de lactato é, para mim, algo que não se justifica. Acho que não precisamos prescrever lá tudo os 30 ml por quilo ao mesmo tempo, mas é muito provável que esta paciente vai necessitar 30 ml por quilo. Este é o que vimos em todos os estudos de Early Go Direct Therapy no braço de Usual Care. Os pacientes receberam, em média, não 30, mas 60 ml por quilo, em las primeiras horas de ressuscitação. Então, eu penso que devemos, sim, não taxar que 20 ml por quilo, mas devemos, provavelmente, dar 500 ml, reavaliar, não fez mal, mais 500, mais 500, mais 500, e provavelmente esta paciente vai receber 1.500, 2.000 ml de volume se tem um lactato de 5. Outro ponto importante é quão rápido este volume deve ser dado. E acá temos uma nova evidência, que vem do estudo brasileiro, que foi publicada agora em JAMA, em que os pacientes foram randomizados para fazer 500 ml em 30 minutos, ou 500 ml em 1h30, e vimos que não fez muita diferença. E que, portanto, talvez, não digo no caso desta paciente, mas o que talvez possa ser feito é dar este volume de uma maneira mais calma, mais lenta. Mas acho que esta paciente precisa, sim, provavelmente, receber 30 ml por quilo de volume. E outro ponto importante é que não há como avaliar responsividade a volume nesta paciente. Ela está em ventilação espontânea, está numa emergência, não há técnicas validadas para avaliar facilmente a responsividade de volume em pacientes em ventilação espontânea. Passive leg raising é algo um pouco complicado de se fazer, não há disponibilidade em grande parte das emergências. Então, pragmaticamente falando, não é muito simples avaliar fluido-responsividade em la emergência, o que é completamente diferente do cenário nas UCIs, onde temos não somente mais recursos, mas os pacientes normalmente também estão mais em ventilação mecânica, mais controlados. Então, acho que sim, volume, e depois de uma certa quantidade de volume, que possivelmente está algo em torno de 20 a 30 ml por quilo, continuar dando volume somente se o lactato e outros sinais de hipoperfusão continuarem alterados, e se, aí sim, houver sinais de responsividade. Mas não no primeiro momento. No primeiro momento, não acho que há necessidade de avaliar fluido-responsividade em la emergência. Algo que ha sucedido mucho en México es que los pacientes están tanto tiempo en los servicios de urgencias y a veces días, y a veces uno intuba al paciente y lo extuba en urgencias y lo manda después a la planta, que los urgenciólogos hemos tenido que aprender a utilizar todas estas técnicas de respuesta a volumen que en muchos lugares son exclusivas de la UCI, ¿no? Incluso adquirir la tecnología, cambiar monitores, o utilizar ultrasonido pulmonar, por ejemplo, que no requiere gran cosa y que se puede hacer en el paciente que no esté intubado. Y esto lo hemos tenido que adaptar a los servicios de urgencias. Y es una tendencia, creo, a nivel nacional, que los urgenciólogos, que los emergenciólogos, como dicen por allá, cada vez aprenden más respuesta a volumen para no sobrecargar a los pacientes, ¿no? Y no solo en sepsis, sino en cualquier patología. Entonces, creo que es algo que va a ir cambiando con los años, que estas técnicas van a estar cada vez más disponibles en lugares no tan
elevados como una terapia intensiva. Mas, Luiz, o problema acá não é a técnica, é a paciente. Em ventilação espontânea, no, Sí. nem mesmo em la UCI, Sí, não é simples. no, no es igual. Tenemos mediciones, no están disponibles comúnmente en los servicios de urgencias, mediciones no invasivas de índice cardíaco, de gasto cardíaco. Entonces es complejo lograrlo. Yo quería insistir coincido plenamente con lo que acaba de comentar Flavia. Quizás lo único de agregar es que seguramente esta paciente va a necesitar un volumen importante de líquidos, pero también va a necesitar nuestra atención, la atención del médico tratante junto a ella. Probablemente sean los mismos 20, 30, incluso más de líquidos, pero probablemente el tiempo en el que se le suministren sea un poco mayor porque va a necesitar que el médico a cargo evalúe muy cuidadosamente el examen físico, los signos vitales, la posibilidad de crépitos por sobrecarga cada 300, cada 500 mililitros que se apliquen en bolos de 30 minutos. Esa sería una aproximación muy razonable para un servicio de urgencias promedio de un país latinoamericano. Sí, y yo además quería agregar esta cuestión, que yo me referí a la variación respiratoria del diámetro de la cava, porque es la única de todas estas medidas para evaluar fluid responsiveness que tiene una aceptable sensibilidad y especificidad en los pacientes que respiran espontáneamente. Quizás es la única, por eso es la única a la que me referí. Y la verdad que es como decían recién, los emergentólogos, en Argentina se llaman emergentólogos, cada vez están más, digamos, más familiarizados con esta técnica, ¿no? Así que yo creo que dentro de sus limitaciones, por ahí es la mejor. Pero esta paciente en particular, y por eso a mí me resulta difícil llegar a una conclusión, es que tiene algo que está disociado, que es, tiene un relleno capilar normal y un lactato alto, ¿no? Entonces, habitualmente estas cosas no están tan disociadas, ¿no? En un paciente tan profundamente comprometido como este. Entonces uno podría decir, bueno, normotenso y tiempo de relleno capilar normal versus lactato elevado, ¿no? Y bueno, el estudio Andrómeda demostró que la resucitación, de acuerdo al tiempo de relleno capilar, tiene una ventaja. Ahora, está bien, yo creo, por eso insisto que esta es una paciente particularmente difícil, ¿no? Y que quizás esté bueno que esté en terapia intensiva, porque esta es una discusión propia de la terapia intensiva, ¿no? Y que requiere un monitoreo muy intensivo, valga la redundancia, porque es posible que en realidad la descompensación esté al llegar y ahí sí requiera quizás, como plantea el estudio Andrómeda, el seguimiento con tiempo de relleno capilar muy frecuente, o mirando, resucitando de acuerdo al lactato, por lo menos midiéndolo cada 2 horas. Entonces esas sí son cuestiones que se ven dentro de la unidad de cuidados intensivos. Pero concuerdo que los emergentólogos cada vez son más, se encuentran más duchos, ¿no?, en estas técnicas. Muy bien, perfecto. Creo que para la discusión inicial de la estrategia general de reanimación hídrica, creo que en este momento podíamos avanzar para... creo que Flavia ya apuntó algo rápidamente hablando del Basics, ¿no?, que fue publicado en JAMA, pero muy objetivamente, ¿qué dirían acerca de la elección del fluido y de la velocidad de infusión en esta estrategia general inicial de reanimación? ¿Cómo lo harían? Eu faria com o líquido que tivesse disponível, ringer lactato ou solução salina. Não faz diferença. E acho que faria 500 ml nessa paciente em 30 minutos, não muito mais rápido que isso. Se tivesse tudo bem, nenhuma repercussão, colheria um outro lactato, faria mais 500 antes de colher um segundo lactato, porque todo o problema da cinética do lactato, e veria depois de 1000 ml aonde estava o lactato. Basicamente faria isso. Yo creo también que los líquidos son indiferentes
Pero si puedo escoger, sigo prefiriendo una solución balanceada, particularmente en esta señora que ya tiene la creatinina aumentada, que tenemos alguna sugerencia del SMART de que puede protegerse en algo el riñón. Si está disponible el salino normal, no hay problema, pero si está la solución de Harman, el lactato Ringer, yo me inclinaría en esta señora en particular por utilizar una solución balanceada, más o menos en la misma secuencia que menciona Flavia, 300, 500 con observación y análisis clínico en 30, 40 minutos. ¿Qué más? ¿Alguien más se apunta? Yo concuerdo con lo que se dijo aquí. Si tengo opción también, elijo Ringer lactato por esa posible, presunta, no vuelta a demostrar impacto que tendría sobre todo sobre la función renal, ¿no? Y por lo tanto, eventualmente, sobre otros outcomes en la sepsis. Pero es cierto, la mayoría de la literatura apunta a que ambas tipos de soluciones generan outcomes semejantes, ¿no? Pero bueno, pensando en el SMART, quizás yo concuerdo que elegiría Ringer lactato. Pero el que esté, ¿no? El que esté disponible. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, pasamos a la próxima pregunta. ¿Cuál debería ser la estrategia general para el uso de antibióticos en estos pacientes y en este paciente en particular, ¿no?, donde se ha elegido la ceftriaxona? ¿Qué os parece debería ser la estrategia general y qué os parece la elección de esta droga en este caso específico? Yo creo que aquí lo que hay que pensar es, y algo que no hacemos cuando llega el paciente a los servicios de urgencias, es pensar en la epidemiología local de bacterias que normalmente infectan a nuestra población, ¿no? Y segundo, considerar que es una paciente que puede venir con tratamiento previo y eso exponer a la paciente a una resistencia antimicrobiana porque le dieron algo para la piel y eso puede generar presión de selección y por lo tanto resistencia. Creo que, y es una recomendación que hacemos con mucha frecuencia, es ir a tocar la puerta del epidemiólogo o del infectólogo encargado de las estadísticas de nuestro hospital y que nos den los datos, que digan, mira, si tú atiendes a una neumonía en esta temporada del año, en este tipo de población, lo más probable es que sean A y B, y ya sabemos que en nuestra comunidad existe una resistencia alta a quinolonas o alta a no sé, penicilinas, etc. Entonces puedes empezar por escoger este y este que te van a funcionar mejor. Ese sería nuestro ideal en nuestro servicio de urgencias. Todavía no logramos hacerlo de rutina, pero creo que para allá nos estamos encaminando. ¿Quizás Fabián quiere comentar algo sobre la estrategia general de uso de antibióticos en estos pacientes? Sí, hay dos aspectos importantes en el inicio de antibióticos, o más que el inicio de antibióticos, en el concepto del control de la infección. Los dos aspectos fundamentales en los que nos enfrentamos con estos pacientes es la reanimación hídrica o la reanimación cardiorrespiratoria y lo que ya llamaríamos la reanimación o el control de infecciones. Los antibióticos deberían cumplir dos propósitos fundamentales: cubrir de la manera más exacta posible el germen probablemente responsable de la infección, que usualmente es una decisión completamente empírica, sin tener aún elementos microbiológicos, y segundo, el inicio de ese antibiótico lo más pronto posible, de acuerdo con la gravedad del paciente. Siempre hemos tenido muchas discusiones y algunas investigaciones contradictorias acerca de qué tan razonable es cuantificar el tiempo para la recepción del antibiótico del paciente en urgencias, pero
coincidimos en que es necesario hacerlo lo más rápido posible una vez tengamos el análisis juicioso de la alta probabilidad de que sea una infección la responsable del cuadro clínico del paciente y de que tenemos una idea general, de acuerdo como menciona Luis, del tipo de microorganismo y del patrón de resistencia que enfrentamos. Entonces, con esas cosas en mente, con la importancia de actuar rápidamente y con la importancia de tener un esquema de cubrimiento antibiótico razonable, en esta señora consideraríamos de manera, por su historia clínica, muy razonable una infección con un foco, con un origen en la piel. Entonces, si pensamos en la piel y en la probable diseminación hematógena para su neumonía, quizás lo que tendríamos en mente inicialmente serían cocos gram positivos y con mayor probabilidad quizás Staphylococcus aureus. Quizás ante el temor de otro tipo de microorganismos no sea muy razonable empezar con un espectro muy restringido para microorganismos de este tipo como las penicilinas semisintéticas, la oxacilina o las cefalosporinas de segunda, y probablemente nos sintamos un poco más tranquilos empleando cefalosporinas de tercera generación ante el temor de que se nos queden por fuera otros microorganismos no gram positivos, pero digamos que entre esas dos opciones habría una decisión razonable pensando en un foco infeccioso que probablemente se está originando en la piel y que explica una neumonía de diseminación hematógena. Cefalosporinas de tercera, probablemente quizás mejor cefalosporinas de tercera generación, iniciándolo tempranamente y a la mayor dosis posible, teniendo en cuenta que una vez suministramos la primera dosis de antibiótico, podemos ya valorar las respuestas desde el punto de vista de los probables microorganismos. Mas, Fabian, acá temos problema que esta paciente tiene este foco cutâneo, mas ao mesmo tempo ela tiene uma doença pulmonar obstrutiva crônica. E o foco cutâneo pode ser simplesmente ter se resolvido. E agora ela pode ter uma pneumonia que não tem nada a ver com o foco cutâneo de uma semana atrás. E se ela tem um problema pulmonar crônico, não devíamos nós cobrir pseudomonas em todos os pacientes com doença pulmonar crônica? Estou apenas te provocando, no pienso que digamos, mas... De acuerdo, y además consume esteroides, o sea que tiene riesgo importante para tener microorganismos adicionales a los de piel, de acuerdo. Muy bien. ¿Alguien quiere puntuar algo más o podemos seguir en el caso? Bueno, creo que seguimos. Perdón. Un comentario que me parece, bueno, en realidad, si bien tiene razón Flavia, y Pseudomonas es un germen que aparece en el EPOC, la paciente es una EPOC moderada, ¿no? Habría que ver radiografía si hay algún elemento de dilatación bronquial, de bronquiectasias, para pensar más profundamente en la posibilidad de Pseudomonas. Y otra cosa que a mí me llama la atención de la historia y que probablemente me llevara así a hacer una cobertura contra estafilococo es el uso crónico de corticoides, pero sobre todo esa imagen radiológica es bastante, por lo menos no es lo que uno esperaría en una neumonía comunitaria habitualmente, ¿no? Con una imagen a derecha más una imagen apical a izquierda que, no sé, a mí por lo menos me hace pensar en una diseminación hematógena o una posibilidad hematógena de afectación pulmonar. Por lo cual creo que estafilococo, y más con el antecedente de la epidermitis, debe ser tratado. En mi país, estafilococo, empíricamente, salvo que esté en sangre, se trata habitualmente con trimmetoprim sulfametoxazol, porque hay una importante, al menos, resistencia a meticilina en la comunidad. Perfecto, Gastón. Bueno, a la paciente la han ingresado en una sala de medicina interna. En las horas de la mañana presentó aumento súbito de la dificultad respiratoria, con signos de insuficiencia respiratoria clínicos, ¿no? Con tirajes, retracciones, disminución de la saturación de oxígeno, a pesar del uso de máscara de no reinhalación.
Es ingresada a UCI para soporte ventilatorio, donde describen además un deterioro neurológico con un Glasgow de 10, una tensión arterial de 90/50, una frecuencia respiratoria de 32 y una saturación de oxígeno de 89. Un balance positivo de líquidos de 1600 en 24 horas, un volumen urinario de 350 mililitros. El llenado capilar en este momento es de 6 segundos. En la UCI los exámenes tienen 22.500 leucocitos, 90% de neutrófilos, una hemoglobina de 16, plaquetas 94.000, una creatinina de 2,3, una urea 52, un potasio de 4,8, un sodio 126, un cloro 96, el TP es 24 segundos, el TTP 48, un INR de 1,6, una glicemia de 124, la PCR 54, el lactato de 7, una bilirrubina de 1. Los gases arteriales en este momento tienen un pH 7,11, un PCO2 de 60, un PO2 de 50, un bicarbonato de 15, con el uso de máscara de no reinhalación a 10 litros. Entonces llegan los reportes de los hemocultivos con cocos gram positivos. El urocultivo es negativo. Entonces pasamos a los puntos finales de aquí discusión. Los sistemas de alerta temprana ya lo hemos discutido. Y ahora, ¿cuál sería la estrategia general de reanimación hídrica o manejo hemodinámico de esta paciente ahora en sala general y eventualmente con un traslado para la UCI? ¿Quién quiere comentar algo acerca de esto? Tiene ya un volumen positivo, tiene una disminución de la diuresis, ha empeorado la creatinina, pero todavía sigue con llenado capilar de 6 segundos, o empeoró el llenado capilar, que era normal, ahora es de 6 segundos, y un lactato que sigue subiendo. Se fue del 5,4 para 7. ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué os planteáis como estrategia específica en esta paciente? Algo que... Fala, Elisa. Sí, no, dale, Flavia, dale. Sim, penso que tudo que hablamos antes é válido agora. É que o balanço positivo não tem, neste momento, uma grande importância. Acá, o que penso agora é que ele pesa o grau de disfunção respiratória, que seria no nosso temor de fazer reposição volêmica, mas a paciente está francamente em hipoperfusão, e tudo que falamos agora é válido, está sendo feito atrasado, e com mais risco, porque agora tem, provavelmente, toda a hipoperfusão, toda a carga bacteriana aumentada, gerou má desregulação de resposta inflamatória e piora da disfunção respiratória e piora de todas as disfunções. E este ciclo tem que ser interrompido com reposição volêmica cuidadosa e provavelmente com o início precoce de vasopressores. Então, acho que tudo que discutimos tem que ser agora feito e deveria ter sido feito mais temprano. E agora temos mais risco. Mas continua devendo a mesma coisa. Ringa lactato, soro fisiológico, 1000 ml pelo menos, e a UCI para avaliar a responsividade de volume e se a ressuscitação deve ou não continuar. Perfecto. Elisa. Sí, no, lo que yo quería comentar, bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Que fíjense que en menos de 24 horas la paciente pasa a disfunción orgánica múltiple, es decir, de tener 2 fallas, pasa realmente a un cuadro de extrema gravedad. Creo que yo había hecho un cálculo alrededor de 9 de SOFA, o sea, gran deterioro. ¿Y a qué podemos atribuirlo a esto? Yo creo que en este caso es porque hemos llegado tarde, no nosotros, sino porque la paciente estuvo días y días sin ser tratada y bueno, llega, digamos, alguien que la evaluó no percibió su gravedad o la paciente estuvo oligosintomática, pero la verdad es que este deterioro en tan pocas horas, bueno, ¿no? Implica esta cuestión, ¿no? Y sí, por supuesto, ahora todos los signos van en ese sentido. Ahora sí, la paciente está con una
está hipotensa, ¿no? La media creo que es un poco menor de 65, relleno capilar aumentado, lactato que sigue en aumento, acidosis metabólica y deterioro muy importante de la oxigenación. Entonces, bueno, obviamente que la reanimación hídrica tiene que seguir, ¿no? Ahora podemos claramente seguirla por más de un parámetro, pero acá el tiempo de relleno capilar lo que permite es justamente una evaluación y una respuesta más rápida, ¿no? Así que sí, seguramente con mucho cuidado se continuará con la reanimación tal como se planteó, pero sin duda esta paciente tiene que estar en cuidados intensivos, ¿no? Y por supuesto requiere ventilación mecánica. De acuerdo. Yo creería, seguramente es un punto para discusión mañana, pero yo creo que la reanimación hídrica debería ya en esta paciente, en estas condiciones, con este deterioro tan importante y con este deterioro hemodinámico y metabólico, deberíamos tener ya adicionalmente una medición, así sea indirecta, de su hemodinamia, de su índice cardíaco, de su gasto cardíaco, porque ya hay demasiados parámetros disfuncionantes de orden cardiovascular en muy poco tiempo. Entonces, quizás solamente con llenado capilar, solamente con parámetros metabólicos, con esta edad y con esta probable reserva cardiopulmonar tan baja, nos quedemos cortos y necesitemos una vigilancia un poco más cuidadosa de cómo balancear vasopresores y probablemente también cómo balancear inotrópicos. Entonces, yo creería que esta señora se beneficia de una evaluación mucho más juiciosa de su gasto cardíaco, de su hemodinamia, de su índice cardíaco. Perfecto, muy bien. Y creo que ya habéis comentado si el enfermo debería o no ser intubado, creo que es consenso, ¿no? Todos estamos de acuerdo que el enfermo debería ser intubado. Entonces, como última pregunta para hoy, ¿no? Y lembrando a todos que seguimos, en este caso, mañana, ¿no? Este caso sigue, la paciente sigue viva y mañana tenemos que discutirla otra vez, ¿no? En PASI clínico. Entonces, la última pregunta para hoy es, ¿qué piensan sobre el cambio de los antibióticos en esta paciente, considerando el deterioro clínico de este enfermo y teniendo como basis el resultado inicial del hemocultivo con cocos gram-positivos en crecimiento? ¿Quién quiere comentar? Sí, no está fácil. Creo que se tiene que adaptar a diferentes realidades esa respuesta. Pero lo que nosotros hubiéramos hecho es, primero, ok, está creciendo un cultivo, iría a buscar en mi tabla de resistencias de mi hospital, de lo que yo ya sé que puede haber en mi población que atiende al hospital, cuál es el perfil de resistencia. Y estoy seguro que saldría resistente a cefalosporinas de tercera generación, probablemente BLE, probablemente de entrada BLE, ¿no? Entonces, cambiaría el antibiótico sin tener el resultado del cultivo final, incluso sin el antibiograma, le pondría un antibiótico distinto, ¿no? Y pensar a ajustar ese antibiótico a esta epidemiología local, ¿no? Recalcando este tema que se debió de haber hecho en urgencias, pero que ahora lo estamos haciendo un día después, ¿no? Eso sí lo haría, ¿no? Y probablemente mañana le pediría una nueva procalcitonina, pensando en la vida media de la proca y que hoy no me va a servir de nada, al 24 horas, pero el día tercero probablemente sí, ¿no? Y nada más. Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar la estrategia de antibióticos? Ella inicialmente recibió fue ceftriaxona, ¿verdad, Tiago? Ese fue Sí. el primer antibiótico. Sí, en general, nosotros casi nunca nos sentimos a gusto empezando con ceftriaxona en estos pacientes por dos circunstancias, porque es relativamente común, de acuerdo con la magnitud del proceso inflamatorio y el estado nutricional previo, que sean pacientes que tienen borderline sus valores de albúmina, de proteínas séricas y que no tengan un muy buen transporte sistémico del antibiótico. Y lo segundo es que también le tenemos mucho temor a la ceftriaxona a partir
del temor a la generación de resistencia inducida por beta-lactamasas y también por diferentes tipos de resistencia inducida. Entonces, como primera elección, casi nunca nos gusta la ceftriaxona. Si hubiésemos empezado con otro perfil de antibióticos que cubriese gram positivos, probablemente yo coincidiría con Luis en mirar a ver cómo estamos de resistencia, pensar en otra alternativa diferente, pero es muy difícil sin una, digamos, confirmación de resistencia a meticilina hacer un cambio rápido del antibiótico, a menos que la elección inicial haya sido demasiado equivocada. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Bueno, me gustaría agradecer a todos. Son las 8:30. Teníamos propuesto, ¿no?, 1 hora y media de discusión. Creo que hemos sido puntuales. Hemos podido pasar todos los puntos clave de esta primera live acerca de este paciente, los puntos principales del triaje, del reconocimiento y del manejo inicial de este paciente. Y acordaos que mañana seguiremos con esta paciente y entonces vamos a abordar algunos aspectos más avanzados del cuidado crítico de esta paciente, que también va a tocar la reanimación hídrica, pero desde un punto de vista de fluidoresponsividad, complicaciones infecciosas que pueda tener en función del tratamiento antimicrobiano, manejo de las disfunciones orgánicas y eventualmente la rehabilitación de esta paciente post-UCI. Muchas gracias a todos y mañana nos vemos otra vez a la misma hora. Gracias a la audiencia que ha enviado un par de preguntas y que han sido contempladas aquí dentro de la discusión. Os esperamos a todos mañana. Muchas gracias en nombre de ILAS, del Instituto Latinoamericano de Sepsis, y gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Que sigan muy